empezar con las bases protésicas y luego vamos a continuar con los retenedores indirectos. Entonces, las bases protésicas, ¿qué son? Son las partes de la prótesis parcial removible que descansan sobre los bordes residuales desdentados, en los cuales van a llevar incorporados los dientes acrílicos que le falten, ¿no? Es decir, que son estos lugares en donde faltan piezas dentales. Estas son las bases protésicas y aquí irán los futuros dientes de la prótesis. Las funciones básicas que tienen las bases protésicas, primero va a ser soportar a los dientes artificiales, como vemos acá. También estos van a transmitir las fuerzas de la oclusión. ¿Van a transmitir a dónde? Van a transmitir al reborde residual y también van a transmitir a las piezas pilares. En muchas ocasiones también estas intervienen en el efecto estético, ya que muchas, si yo voy a trabajar en el sector anterior, se puede dar ahora tintes, pues, y se puede dar tonalidades muy parecidas a la parte de la encía, ¿no? Y de esta manera nosotros hacemos que se aparezca mucho a la parte de la prótesis, ¿sí? También pues aquí evita, esto de acá estimula a los tejidos blandos subyacentes y el reborde residual, ¿sí? También este va a evitar la atrofia por desuso, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay personas que no tienen sus prótesis y pues por mucho tiempo están ellos sin usar las prótesis y este reborde se va reabsorbiendo, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una base protésica, lo que hace es generar un estímulo y entonces ahí no hay ese proceso de reabsorción ósea que se da, ¿ya? Las bases protésicas, chicos, al igual que las prótesis, van a comportarse de diferente manera en las bases protésicas para dentosoportadas y para las dentomucosoportadas. Entonces, en las dentosoportadas, nosotros vamos a ver que estos van a ser o se van a ubicar en tramos que estén entre piezas dentales pilares, ¿sí? Entonces, aquí ¿Qué pasó? nosotros vamos a ver que vamos a tener que estas bases se van a ubicar, como les decía, junto a piezas pilares, ¿no? Y pues entonces, en la parte posterior no importa mucho la estética, como es obvio, pero en la parte anterior nosotros siempre vamos a tratar de cuidar esta parte, ¿no? Y entonces cuando nosotros trabajemos en el sector anterior, en prótesis dentosoportadas, es muy importante que nosotros lleguemos a alcanzar la estética deseable. Además de eso, deben cumplir con eficiencia la masticación, transferir las fuerzas de oclusión directamente a las piezas pilares. También las bases van a evitar la migración vertical y horizontal de los dientes remanentes. ¿Por qué? Porque el momento en que yo tenga algo aquí que está manteniendo a las piezas dentales en su posición, pues no va a haber movimiento de piezas dentales. También va a eliminar el atrapamiento de la comida, porque habíamos hablado de que nosotros aquí debemos tratar de colocar tanto las placas proximales con las bases como pegadas a las piezas pilares, ¿no? Y estimula los tejidos subyacentes que ya habíamos mencionado. Y pues en las prótesis de conexión distal o en las prótesis, perdón, dentomucosoportadas, nosotros vamos a ver que aquí ya vamos a tener un poco más de complicación, como hemos estado viendo en todo este proceso, que la parte de la rehabilitación en pacientes con prótesis dentomucosoportadas es como un poco más complejo, pues, y entonces aquí las bases no solo mantienen a los dientes en su lugar, sino también estas contribuyen al soporte de la prótesis. Estos van a brindar una retención secundaria en conjunto con los conectores mayores. Por eso es que en muchas ocasiones cuando hablamos de los conectores mayores, habíamos mencionado que es importante que nosotros
que nosotros veamos también la calidad del reborde residual para que podamos nosotros saber si el conector mayor es el adecuado o no, porque recuerden que, por ejemplo, en la barra lingual, en la barra palatina media, por ejemplo, nosotros decíamos que esta barra palatina se puede colocar cuando hay rebordes prominentes, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque ese soporte y esa retención va a estar compartida con la base protésica, ¿no? Cuando yo voy a colocar una prótesis y una base, sobre todo a extensión, a conexión distal, ¿qué es lo que yo debo ver? Aquí yo voy a ver que cómo se va a fijar a la mucosa es a través del proceso de adhesión, ¿no? ¿Y cómo se va a dar esta adhesión? Es a través de la saliva, que permite la unión del tejido o del terreno protésico con la prótesis misma, ¿no? Entonces aquí, a través de esa adhesión, yo voy a tener retención y también a través de la cohesión, que en cambio esto se va a dar entre las moléculas de saliva, cómo se van uniendo una con otra. También aquí va a depender mucho de la presión atmosférica, porque recuerden que si nosotros ponemos algo en la parte superior, esto podría caerse fácilmente. Entonces aquí va a depender mucho el sellado periférico que nosotros hagamos. Cuando nosotros tomemos impresiones en clase 1 y en clase 2, vamos siempre a tener que hacer un sellado periférico adicional al que el técnico haga en el laboratorio, ¿sí? También va a ser importante la adaptación fisiológica de los tejidos y el efecto de gravedad, en cambio, en la prótesis parcial inferior nos va a ayudar porque nos va a mantener en boca, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No, no. Ya. Entonces, dentro de los materiales que nosotros tenemos para confeccionar una prótesis parcial removible, vamos a decir que no existe un material que sea ideal, porque nosotros podemos trabajar esto en resina, acrílica o en metal. Sin embargo, ninguno de los dos va a cumplir con todas estas características que aquí están enumeradas, que son las características ideales que debe tener un material. Por ejemplo, la exactitud en adaptación a los tejidos con un mínimo cambio volumétrico sería lo ideal. Pero, por ejemplo, el que se va a adaptar y el que va a cumplir esto sí va a ser el metal, porque este se adapta bien y tiene menos volumen, ¿no es cierto? El acrílico no tanto. La superficie densa y que no irrite también puede ser los dos. La conductividad térmica es mejor en conducir la temperatura, van a ser mejores los metales que las resinas. Un bajo peso específico. Aquí en cambio la resina va a ser, el acrílico va a ser más liviano que el metal, por ejemplo, en superficies resistentes a la fractura o a la distorsión de las fuerzas. También es importante para nosotros. Ahí vamos a ver que la resistencia a la fuerza puede tener un poco más el metal, ¿ya? La buena higiene depende de los dos materiales, cómo se trabajen, se puede obtener en los dos materiales, que sea estéticamente aceptable. Obviamente el acrílico va a ser un poco más estético en comparación con el metal. Debe también tener un potencial futuro rebasado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en muchos pacientes se les desadapta la prótesis la prótesis se les viene a desadaptar porque tal vez hay una reabsorción ósea o porque hay algún tipo de patología que ha hecho que el reborde se disminuya en su tamaño, pues y entonces ahí nosotros vamos a poder debemos realizar un rebase. ¿Cuál es el que nos permite realizar el rebase? Va a ser siempre el acrílico. El metal ya no, deberíamos volver a hacer una nueva. Y un bajo costo inicial. Obviamente el acrílico es mucho más económico que el metal. Y pues dentro de los tipos de bases protésicas vamos a tener las bases metálicas y las bases acrílicas, como les mencioné en el libro, ¿sí? Dentro de las bases metálicas vamos a ver que estas van a estar en contacto íntimo con la mucosa, proporcionan una buena conductibilidad térmica, tienen mayor exactitud y estabilidad dimensional y van a tener un ajuste mucho mejor que el acrílico. De estas dos, ¿de cuál estamos hablando? De estas de aquí, ¿sí? Cuando habíamos visto en el video que nosotros habíamos visto la vez anterior, se hablaba del pivot.
Entonces aquí nosotros tenemos a estas puntitas, que estas son los pivots, ¿no? Entonces, esto de acá también son bases metálicas, pero van a estar cubiertas por acrílico y a estas ya las vamos a describir más adelante, ¿sí? ¿Qué desventajas tienen? Que no se puede rebasar. Está indicado en prótesis dentosoportadas en ausencia de uno o dos dientes, en rebordes residuales amplios, lisos y anchos, en espacios interdentales cortos, como por ejemplo aquí, miren. En este caso está indicado colocar estos pivots. Y luego vamos a ver las bases acrílicas, ¿ya? Las bases acrílicas son estas de acá, están sobre metal mismo, ¿no? Entonces en su interior la base metálica refuerza al acrílico y pues permite también la unión a todo perdón, permite también unir la base o los dientes a toda la prótesis parcial removible, ¿sí? El contacto con la encía debe ser de acrílico, si ustedes ven. Acá en estos anteriores lo que contacta con la encía es el metal, porque aquí los dientes se perforan y se meten unito por unito, ¿no? En cambio acá, miren, si yo veo la parte interna, esto hay aquí acrílico y los dientes están como pegados en el acrílico mismo. ¿Cuál es el problema que yo voy a tener aquí? Que este facilita el depósito de mucina, de detritus. Es por eso que yo les decía en alguna ocasión que a veces nosotros encontramos pacientes con prótesis portadores de prótesis parciales o prótesis en general, que en las prótesis tienen cálculos, ¿sí? Porque a nivel del acrílico hay la posibilidad de mayor depósito de restos, ¿no? Y pues de formación de cálculos. Además de eso, que la porosidad que puede presentar el acrílico, nosotros debemos prensar mucho, debe ser muy prensado para que salgan todos los poros. Sobre todo esto, como nosotros vamos a utilizar acrílico de termocurado, ahí nosotros podemos manipular más y se amasa el acrílico, pues y entonces ahí nosotros vamos a colocar a este nivel. Se debe prensar bien para evitar la formación de poros y también cocinar en altas temperaturas, ¿no? ¿Qué ventajas vamos a tener? Las ventajas puede ser el reajuste que se puede hacer o el rebasado, ¿no? ¿Cuándo está indicado estas? Están indicadas en prótesis dentomucosoportadas, en rebordes residuales irregulares, reabsorbidos, en exodoncias recientes, en donde yo pueda hacer un reajuste más adelante. Y en prótesis dentosoportadas, pero cuando los espacios son muy amplios, ¿no? ¿Y qué formas tienen las bases? Las bases van a tener esta forma de rejilla. Si vemos aquí, tienen estas como una reja, está formada por una barra vertical y unas barras horizontales. Aquí, dentro de los inconvenientes, es que a veces puede quedar algunos espacios sin acrílico y pues van a quedar esas porosidades, ¿no? Y el cambio de color que puede generar porque el metal es muy grande. Y vamos a tener las que son en forma de malla, que son estas de aquí. Ahora estas no son muy aconsejables porque si en estas a veces se dificulta el empaquetamiento de acrílico, en esta malla se dificulta un poco más. Pero esto ya va a depender mucho del técnico y de su destreza para que las pueda colocar bien, porque la verdad es que muy a menudo se ven este tipo de mallas y pues el acrílico está correctamente empacado ahí, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta en relación a las bases protésicas, chicos? Nada. Ya. Entonces, las bases protésicas. Entonces, chicos, de forma, como un resumen, las bases protésicas, chicos, están indicadas igual para dentosoportadas y dentomucosoportadas. Las dentosoportadas podrían ser este tipo de malla o de reja, ¿sí? Y las otras, em, perdón, a ver, tengo yo en cuanto, primero, de acuerdo al uso, ¿no? En dentosoportadas y en dentomucosoportadas vamos a ver las características.
Dentro de las dentas soportadas yo podría utilizar estas de acá, ¿sí? Como los pivots, y las en extremo libre yo puedo utilizar la malla o la reja, o en dentas soportadas también puedo utilizar cuando tengo tramos largos la malla o la reja, ¿sí? Ya. Eso hasta ahí, chicos, en cuanto a todos los componentes de la prótesis parcial removible. Nosotros